En una gélida noche de invierno, una chica negra de 17 años recorría las calles en su bicicleta haciendo entregas, con la única esperanza de ganar lo suficiente para una noche más en la pensión. Mientras se apresuraba a terminar su último pedido, vio a un anciano parado junto a la parada del autobús, perdido y temblando. Ella dudó. Esta entrega era su última oportunidad para mantener su trabajo, pero la bondad ganó. Regresó para ayudarlo. Lo que no sabía era que el hombre era un multimillonario y que ese pequeño acto de compasión cambiaría su vida para siempre. Antes de sumergirnos más en la historia, cuéntame desde dónde me escuchas. Y no olvides suscribirte para que pueda compartir más historias conmovedoras contigo mañana. El viento que venía del río cortaba Maple Brook como vidrio roto, tan afilado y frío que te punzaba los dientes al respirar. Las luces de la calle parpadeaban sobre parches de acera congelada. La nieve se aplastaba en gris bajo pies cansados. Aliyah Carter pedaleaba rápido, con la cabeza baja, sus manos enguantadas rígidas sobre el manubrio de una bicicleta de segunda mano cuya cadena gemía en cada vuelta. 17 años, delgada y más fuerte de lo que parecía. Había aprendido a mantenerse en movimiento. Las entregas pagaban por milla, no por hora. Un pedido más antes del toque de queda. Un sobre más de efectivo. Una noche más. No se quedaría fuera del único cuarto que podía pagar. Se susurró a sí misma, solo una parada más, intentando ahogar el hambre en su estómago y el dolor en sus piernas. Su teléfono vibró con un mensaje de su jefe: no llegues tarde otra vez. Última advertencia. Lo guardó de nuevo en su bolsillo, apretando la mandíbula. El aire olía a hierro y humo de chimenea. El tipo de frío que te hacía sentir que hasta el cielo se había rendido. En la esquina cerca del depósito de autobuses, su llanta delantera patinó levemente sobre el hielo. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano estaba de pie junto a un oxidado letrero de autobús, con un abrigo fino, la bufanda a medio deshacer, apretando un papel arrugado con dedos temblorosos. Su piel estaba pálida bajo la luz naranja de la calle. Sus ojos buscaban cada coche que pasaba como si alguno pudiera detenerse en cualquier segundo. Murmuró algo que Aliyah no alcanzó a captar. Quizás un número de autobús, quizás un nombre. Ella redujo la velocidad, arrastrando un pie por el suelo, observándolo desde unos metros. Nadie más lo hacía. La gente seguía caminando, con la cabeza baja y los cuellos de sus abrigos subidos, demasiado ocupados o con demasiado frío para que les importara. Se mordió el labio. No te detengas. No puedes detenerte. El reloj de su teléfono marcó las 7:41. La entrega debía hacerse antes de las 8. 10 minutos tarde y perdería no solo su pago, sino la renta de la semana. Volvió a mirar al hombre. Su boca se movía sin sonido, el papel temblaba en sus manos. Parecía perdido, no esperando, perdido como un niño que caminó demasiado lejos y olvidó el camino de regreso. La voz de su madre cruzó su mente, suave y distante: si alguna vez ves a alguien solo así, te detienes, hija. No importa quién sea. Aliyah apretó los ojos, presionando la lengua contra el interior de su mejilla. Hoy no, murmuró. Por favor, hoy no. Empujó los pedales, la bicicleta dio un salto hacia adelante. Pero tras 2 vueltas de rueda, su estómago se retorció de culpa. La imagen del anciano no salía de su cabeza, esos ojos vacíos escaneando la calle, la forma en que sus hombros se encogían como si el mundo hubiera olvidado que existía. Maldijo entre dientes, dio media vuelta a la bicicleta y regresó hacia la parada del autobús. Señor, llamó, cautelosa pero amable. Está bien aquí fuera. El hombre parpadeó, sobresaltado, con la mirada nublada y desenfocada. Autobús 23, susurró. Willowen. Creo que lo perdí. Su voz se quebró como madera seca. De cerca, Aliyah vio lo frágil que era, la piel fina como papel, las uñas azules por el frío. ¿Vive cerca de Willowen?, preguntó. Él asintió lentamente, inseguro. Eso está lejos, dijo ella, mirando su teléfono de nuevo. 7:46, maldición. Podría lograrlo si se iba ahora. Pero el hombre tembló, intentando frotar sus brazos para entrar en calor. Aliyah miró sus zapatos. Cuero viejo roto en la punta, empapado. La culpa golpeó de nuevo,
más fuerte esta vez. Está bien, suspiró. Venga, vamos a resolver esto. Él vaciló, confundido. ¿Resolver qué? Llevarlo a casa, dijo ella. Hace demasiado frío para esperar aquí. El anciano parpadeó con incredulidad, la cual parpadeaba como luz tras la niebla. No tienes que hacerlo, murmuró. Alguien vendrá. Aliyah miró hacia la carretera. Los autobuses habían dejado de pasar hace una hora. Nadie vendría. Sí, bueno, parece que yo ya vine. Se arrodilló y revisó el portaequipajes trasero de su bicicleta. No era para pasajeros, pero había aguantado peso antes, cajas, víveres, a veces su propia desesperación. Sacudió la nieve del asiento y miró hacia arriba. ¿Puede sentarse aquí si voy despacio? Él frunció el ceño. No quiero ser una molestia. Demasiado tarde, dijo ella con una leve sonrisa. Los problemas son lo mío. Él sonrió por primera vez, un cansado y pequeño gesto en sus labios. Ella no se dio cuenta entonces de cuánto se quedaría con ella esa sonrisa, pero mientras él intentaba subir, su teléfono vibró de nuevo. ¿Dónde estás? Ella lo ignoró. Sus dedos temblaban mientras envolvía su bufanda con más fuerza alrededor del cuello de él, metiendo los extremos bajo su barbilla. Sujétese fuerte, dijo. El anciano la miró con una gratitud vidriosa. Me recuerdas, comenzó, pero su voz se desvaneció en el frío. Aliyah no preguntó a quién. Se impulsó desde la acera, las ruedas crujiendo contra la nieve, las piernas ardiéndole mientras pedaleaba contra el viento cortante. La bolsa de entrega golpeaba su cadera, pesada con el último pedido que no completaría esta noche. Detrás de ella, el hombre tarareaba algo tenue, una melodía sin palabras. Quizás un recuerdo demasiado borroso para nombrarlo. Apretó la mandíbula y siguió pedaleando, cada impulso era una lucha entre la razón y la compasión. Acabas de arruinarlo todo, siseó su mente. Tal vez no, respondió su corazón. El camino bordeaba el río, las luces de la calle parpadeando como estrellas moribundas. Cada una que pasaba se sentía como una cuenta regresiva. No podía parar. Su teléfono vibraba una y otra vez en su bolsillo, pero no miró. No necesitaba otra amenaza para saber lo que ya había perdido. El hombre se inclinó más cerca, susurrando entre dientes que castañeteaban, hace más frío que antes. Sí, dijo ella, el aliento blanco en la oscuridad. El mundo es más cruel también. Él soltó una risa suave y jadeante. No todo. Ella miró por encima del hombro, vio el fantasma de una sonrisa, y por un momento, el frío no se sintió tan despiadado. Un coche pasó a toda velocidad tocando el claxon, lanzando una lluvia de aguanieve helada sobre ambos. Aliyah maldijo, sacudiendo la cabeza. La gente está loca, murmuró. Siempre lo han estado, dijo el hombre, con voz temblorosa pero tranquila. Pasaron el límite del pueblo donde terminaba el pavimento y comenzaba el camino viejo, agrietado, estrecho, medio enterrado bajo la nieve. ¿Qué tan lejos dijo que era?, preguntó ella. Willowen, murmuró él, frunciendo el ceño. Creo que cerca de las colinas. Ella suspiró. Genial. Cuesta arriba. El hombre no respondió, bajando la cabeza como si el sueño pudiera vencerlo allí mismo. Aliyah se mordió el libio. No podía dejar que se congelara. Se detuvo bajo una farola parpadeante, abrió su bolsa de entrega y sacó lo único que le quedaba, una manta fina y barata que usaba para los pedidos. La envolvió alrededor de los hombros de él. Va a estar bien, ¿de acuerdo?, dijo suavemente. Él asintió débilmente, con los ojos entrecerrados. Ella lo miró por un largo segundo. Su rostro, marcado por la edad y la confusión, le recordaba demasiado al hombre que su madre solía visitar en el asilo, el que siempre olvidaba su nombre pero nunca olvidaba sonreír. Sujétese fuerte, susurró. Ya vamos. Y pedaleó de nuevo, más fuerte esta vez. El viento golpeaba su cara como agujas, pero se inclinó hacia adelante, con los dientes apretados y el corazón latiendo con fuerza. Cada vuelta de la rueda resonaba en su pecho. En algún lugar entre el sonido de la cadena y el raspado de su respiración, algo dentro de ella cambió, algo silencioso, pequeño pero innegable.
Por primera vez esa noche, no solo estaba intentando sobrevivir. Estaba intentando hacer lo correcto. Detrás de ella, el anciano se movió, susurrando el nombre de Arthur. Ali ya no lo oyó por el viento. El río brillaba a su lado como un espejo negro. Calle por calle, luz por luz, cabalgó a través del silencio helado de Maplebrook, sin saber que este único acto, la elección de detenerse para cuidar a alguien, ya estaba reescribiendo la vida de ambos. Las llantas patinaban sobre parches de hielo negro, pero ella mantenía el equilibrio con la precisión de alguien que no había tenido más remedio que aprender. Detrás de ella, el anciano, Arthur, se aferraba a los bordes del asiento, con las manos temblorosas pero aún sujetándose. Su respiración venía en ráfagas cortas que se volvían blancas en el aire y desaparecían en la oscuridad. Las luces del pueblo ya se habían desvanecido tras ellos, tragadas por la lenta inclinación de las colinas. Cada vez que la cadena se resbalaba, Ali ya susurraba una maldición, pero nunca disminuía la velocidad. No podía permitirse parar ahora, no con el viento arañando su ropa como si quisiera desnudarlos hasta los huesos. Arthur habló de repente, con voz pequeña y vacilante, solía caminar por este camino hace mucho tiempo. No se sentía tan empinado entonces. Ali ya exhaló fuerte por la nariz, forzando una media sonrisa. Supongo que la colina creció. O tal vez yo me hice más pequeño, dijo él con una risa leve que terminó en tos. Ella miró sobre su hombro, la preocupación cruzando su rostro. ¿Cómo va allá atrás? Estoy bien, querida, dijo él. He tenido noches peores. Sí, murmuró ella, empujando más fuerte los pedales. No puedo imaginar muchas peores que esta. Él volvió a reír débilmente, y ella pudo sentirlo temblar detrás suyo. El ritmo de las ruedas, el gemido de la cadena, el crujido de la nieve, todo se mezclaba en una música tranquila que llenaba el silencio entre ellos. Por un momento, olvidó cuánto frío tenía. Me recuerdas a mi nieta, dijo Arthur suavemente, sus palabras casi perdidas en el viento. Ella solía usar guantes como los tuyos, azules, siempre los perdía. Ali ya parpadeó, mirando sus propios guantes deshilachados, que alguna vez fueron azules y ahora eran grises. Supongo que yo también tengo ese problema, dijo. ¿Qué le pasó a ella? La pregunta quedó flotando entre ellos. Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz crujió como una bisagra vieja. Falleció hace unos inviernos. Todavía hablo con ella a veces. Ali ya sintió algo apretarse en su pecho. Sí, murmuró. Yo también hablo con mi mamá. Supongo que hace que el silencio sea menos ruidoso. El anciano asintió, aunque ella no pudiera verlo. Por un rato, no hablaron. El mundo se redujo al camino de adelante, la nieve a su alrededor y el tenue zumbido de su respiración compartida. Entonces la voz de Arthur volvió, más suave que antes. La gente solía detenerse por los demás, ¿sabes? Ahora todos tienen prisa por llegar a algún lado, y nadie recuerda a dónde iba en primer lugar. Dígamelo a mí, dijo ella. La mitad de la gente a la que le entrego ni siquiera levanta la vista de sus teléfonos. Solo soy otro fantasma en bicicleta. No eres un fantasma esta noche, dijo él, con un tono repentinamente claro y deliberado. Te detuviste. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Tragó saliva, parpadeando para contener el escozor en sus ojos. Sí, bueno, no me agradezca todavía. Aún tengo que llevarlo a casa antes de que nos congelemos los dos. Coronaron una colina y la bicicleta se tambaleó peligrosamente. Arthur jadeó, sujetándose más fuerte. ¿Está bien?, preguntó Ali ya. Bien, dijo él, con voz temblorosa. ¿Seguro? Sí, murmuró. Pedaleas como mi hija, siempre terca. Supongo que viene de familia, dijo ella con una pequeña sonrisa. Él también sonrió, pero se desvaneció rápido. El viento arreció de nuevo, más fuerte, empujándolos como una pared. Sus piernas dolían, sus pulmones ardían. El frío había entumecido sus dedos, pero se negó a reducir la velocidad. Ya casi, se decía a sí misma. Ya casi. Pasaron por un tramo de árboles donde las ramas se doblaban bajo el peso de la nieve, crujiendo como huesos viejos. El mundo se sentía suspendido. El tiempo se detuvo.
El aliento visible. La luna, su único testigo. El resplandor de una granja lejana parpadeó brevemente y desapareció cuando la colina volvió a curvarse. Arthur susurró algo que Aliyah no pudo entender. Inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué dijo? Willowwen, repitió él con una leve sonrisa en la voz. Solía estar lleno de jardines. Podías oler las rosas antes de ver las casas. A mi esposa le encantaba eso. ¿Tiene a su esposa esperando en casa? No, dijo él, y ella pudo oír el fantasma de la soledad en su tono. Ella también se fue, hace mucho tiempo. Aliyah asintió en silencio. No preguntó más. El viento ya cargaba suficiente tristeza. Se detuvieron una vez bajo la luz tenue de un viejo letrero de gasolinera que parpadeaba casi muerto. El lugar estaba cerrado, pero una máquina expendedora zumbaba junto a la puerta, su brillo de neón, el único calor en millas. Aliyah apoyó la bicicleta contra la pared, respirando con dificultad. Sus muslos palpitaban y apenas sentía los dedos de los pies. ¿Tiene sed?, preguntó. Arthur no respondió, solo temblaba, sus dientes castañeteaban. Ella rebuscó en sus bolsillos, contando las monedas, apenas lo suficiente para una bebida. Compró un pequeño vaso de chocolate caliente de la máquina y se lo entregó, el vapor subiendo en el aire frío. Tenga, cuidado, está caliente. Arthur envolvió ambas manos alrededor del vaso, mirándolo como si fuera lo más preciado del mundo. Luego sonrió y lo empujó suavemente hacia ella. Toma tú el primer sorbo. Usted lo necesita más, protestó ella. Y tú necesitas seguir pedaleando, dijo él con firmeza, su voz con una autoridad tranquila. Complace a un viejo. Ella cedió, dio un pequeño sorbo y se rió de cómo le quemó la lengua. ¿Ves?, dijo él, divertido. Todavía eres demasiado joven para ser cuidadosa. Y usted todavía es demasiado viejo para estarse congelando, respondió ella. Ambos rieron, un sonido que resonó extraño y hermoso contra el camino vacío. Cuando empezaron de nuevo, el aire se sentía diferente, más ligero de alguna manera, aunque la noche no se había vuelto más cálida. Arthur tarareaba suavemente una melodía sin palabras. Le tomó un minuto darse cuenta de que era una canción de cuna, la misma que su madre solía tararear cuando se iba la luz durante las tormentas. No preguntó cómo la conocía. Algunas cosas no necesitaban explicación. La subida se hizo más empinada al acercarse a la cresta. Su respiración era errática ahora, cada exhalación, una nube de dolor. Las ruedas resbalaban más seguido, pero se negó a parar. Podía oír la voz de su madre de nuevo en su cabeza, firme y segura: cuando ayudes a alguien, no cuentes el costo, el bien encontrará el camino de regreso. Aguante, susurró entre dientes apretados. Estamos cerca. El anciano no dijo nada. Su cabeza descansaba ligeramente contra la espalda de ella, su respiración superficial pero constante. Cuando finalmente llegaron a la cima, miró hacia arriba y vio el tenue contorno de casas abajo, un vecindario medio enterrado en la nieve. Viejas cercas, farolas brillando a través de la niebla. ¿Es allí?, preguntó, jadeando por aire. Oak Hill Drive, dijo él, con sus ojos brillando por primera vez. Justo ahí abajo, puerta blanca, hiedra en la cerca. No mencionó que era cuesta arriba. No parecía tan malo la última vez, dijo él, sonriendo débilmente. Ella rió corta y sin aliento. Tiene suerte de que no cobre por libra. Él volvió a reír, y por un fugaz segundo, ella olvidó el dolor en sus músculos. Rodaron cuesta abajo, la bicicleta traqueteando, la nieve saltando en arcos finos. El frío picaba más fuerte a esa velocidad, pero el alivio valía la pena. Al final se alzaba una puerta blanca con la pintura descascarada y hiedra trepando por los postes. Aliyah frenó, sus piernas temblaban mientras las llantas patinaban hasta detenerse. Arthur exhaló, mirando la puerta como un hombre que ve un fantasma. «Es aquí», susurró. «¿Casa?» Aliyah lo ayudó a bajar de la bicicleta, sosteniendo su peso mientras él se tambaleaba sobre piernas débiles. La luz del porche se encendió por un sensor de movimiento, atrapándolos en un halo de color amarillo pálido. Llamó a la puerta 1, 2 veces. Un momento después, se abrió. Un hombre mayor en bata apareció,
con los ojos muy abiertos al ver a Arthur. Sr. Blatent. Dios mío, ¿dónde ha estado? Fui a caminar, dijo Arthur suavemente. O a dar un paseo, supongo. Su voz temblaba, pero llevaba un humor tranquilo que hizo que el otro hombre soltara una media risa, medio sollozo. Hemos estado llamando al hospital, señor. Pensamos que... Se detuvo, parpadeando fuerte. Aliyah dio un paso atrás, insegura de qué hacer. Solo lo encontré en la parada del autobús, dijo rápidamente. No sabía dónde más. El hombre la interrumpió, sacudiendo la cabeza. Hiciste bien. ¿Hiciste lo correcto? La miró con genuina gratitud. Por favor, entra, caliéntate. Come algo. Debes estar congelada. Aliyah sacudió la cabeza. No, debo volver. Tengo trabajo. No mencionó que probablemente ya lo había perdido. Arthur se volvió hacia ella, su rostro suave bajo la luz. ¿Segura? Sí, dijo ella. Solo quería asegurarme de que llegara a casa a salvo. Rebuscó en su bolsillo, arrancó un trozo de papel de un viejo recibo y garabateó su número. Por si necesita ayuda de nuevo, dijo entregándoselo. Arthur lo tomó con cuidado, como si pudiera romperse en sus manos. Gracias, Aliyah, dijo con voz temblorosa. Has hecho más de lo que crees. Ella forzó una pequeña sonrisa. Descanse un poco, ¿está bien? Él asintió. El otro hombre lo vio hacia adentro, aún murmurando con incredulidad, y la puerta se cerró tras ellos. Aliyah se quedó allí un momento, viendo la luz brillar a través de la ventana, luego regresó hacia el camino. El frío mordía más fuerte ahora, cortando su ropa, pero no le importaba. Sus dedos estaban entumecidos, su estómago vacío, sus piernas temblando. Pero en algún lugar bajo todo eso había un calor silencioso, un pulso de algo feroz y bueno que se negaba a morir. Mientras empujaba la bicicleta de nuevo cuesta arriba, se susurró a sí misma, valió la pena. Para cuando Aliyah regresó al pueblo, el cielo había pasado de negro a un gris apagado. Lo primero que notó al doblar la esquina de su calle fue la quietud. No había sonido de música filtrándose por las paredes, ni risas apagadas de los inquilinos del piso de arriba, ni siquiera el crujido del viejo letrero sobre la puerta que siempre oscilaba cuando soplaba el viento. Estaba demasiado tranquilo. Sus piernas pesaban, sus pulmones ardían por el trayecto y lo único que quería era su cama, un colchón fino como el papel, pero suyo. Pedaleó más lento, dejándose llevar los últimos metros, hasta que su bicicleta se detuvo frente a la pensión. Entonces lo vio. Sus cosas estaban en una bolsa de plástico de supermercado junto a la puerta, medio cubiertas de nieve, con la correa de su vieja mochila sobresaliendo por la parte superior. Se le cayó el alma a los pies. Bajó de la bicicleta, parpadeando contra el frío, tratando de convencerse de que era un error. Tal vez el casero había arreglado algo. Tal vez alguien había movido sus cosas por accidente. Pero cuando buscó su llave, no encajaba. La sacudió, la giró con fuerza, el metal mordiendo su palma. No giraba. Lo intentó de nuevo. Nada. Fue entonces cuando vio la nota. Estaba pegada torcidamente en la puerta, escrita con un marcador negro grueso que traspasaba el papel, renta tarde. Cerradura cambiada. Las palabras la golpearon más fuerte que el viento. Se quedó allí parada, con la mano congelada en el pomo de la puerta, mirando las letras hasta que se nublaron. Llamó primero suavemente, luego más fuerte. «¿Señor Barnes?», llamó, con la voz temblorosa. «Soy yo, Aliyah. Por favor, ¿podemos hablar?». Sin respuesta. Pegó la oreja a la puerta. Creyó oír movimiento dentro, una silla arrastrándose, una tabla del suelo crujiendo, pero nadie salió. «Por favor», dijo de nuevo, más fuerte esta vez. «Conseguiré el dinero. Solo necesito un poco más de tiempo». El silencio que siguió fue peor que un no. Tragó saliva, retrocediendo un paso. Su aliento salía en nubes blancas, sus manos temblaban. «Por favor», susurró una vez más, apenas audible. Nada. No habría misericordia esta noche. Miró su bolsa,
la que guardaba todo lo que poseía, 2 pares de jeans, la foto de su madre, un cargador de teléfono que apenas funcionaba. No parecía mucho antes, pero ahora parecía todo lo que quedaba de su vida. Se agachó, quitando la nieve del plástico, con los dedos rígidos y rojos. Quería gritar, patear la puerta hasta que alguien escuchara, pero la lucha se le escapó antes de empezar. No le quedaban fuerzas para discutir con el mundo. Se colgó la bolsa al hombro, sus movimientos eran lentos y mecánicos. Le dolía el pecho. No el tipo de dolor que sientes en el cuerpo, sino el tipo que se asienta profundamente, como la vergüenza. El tipo que te dice que has perdido algo que no puedes recuperar. Su bicicleta se apoyaba contra la barandilla, la que su madre había ahorrado para comprar cuando pensaba que el mundo le daría a su hija una oportunidad justa. Aliyah pasó la mano por el frío cuadro de metal, susurrando entre dientes, supongo que somos solo nosotros de nuevo. Su voz se quebró en la última palabra. Intentó pensar. Quizás podría quedarse en la cafetería, rogarle al dueño que la dejara dormir en un reservado hasta la mañana, pero la cafetería había cerrado temprano toda la semana. La biblioteca estaba demasiado lejos, la estación de autobuses era demasiado peligrosa de noche. Se frotó las manos, tratando de sentir algo más que pánico. El viento le azotaba la cara, pero apenas lo notaba. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó su teléfono. La batería estaba casi muerta. Un 3% rojo brillaba en la esquina. Vaciló y luego abrió la aplicación de mensajes. Nada de nadie. Se desplazó hasta arriba, mirando su último texto de su jefe, no arruines esto. Se le revolvió el estómago. Había fallado en la entrega. Él probablemente ya estaba furioso. Aún así, escribió rápido, con los dedos temblando, puedo explicarlo. Hubo una emergencia. Por favor, no me despida. Trabajaré turnos extra. ¿Lo prometo? Le dio a enviar. Apareció la burbuja del entregado. Luego el teléfono vibró casi de inmediato. Llamada entrante, jefe. Se le cerró la garganta al contestar. Hola. Aliyah. Su voz cortó a través de la estática. ¿Qué pasó esta noche? Me retrasé, dijo ella rápido. Había un anciano en la parada del autobús. Estaba perdido. ¿Y te detuviste por un extraño cualquiera?, espetó él. ¿Te das cuenta de que el cliente me llamó 3 veces preguntando dónde estaba su paquete? Lo sé. Lo siento, pero hacía un frío terrible y él podría ver. ¿Crees que me importa? Su voz subió de tono. No te pago para ser una heroína. Te pago para entregar. Ella se mordió el labio tan fuerte que saboreó sangre. Por favor, dijo con voz pequeña. Necesito este trabajo. Lo compensaré mañana. No, dijo él, tajante y final. No lo harás. No puedo mantener a alguien que no sigue órdenes. Tendré tu último pago listo la próxima semana. Trae tu uniforme para entonces. Espere, ¿no? Pero él ya había colgado. El silencio al otro lado fue inmediato y brutal. Miró la pantalla rota, su reflejo tenue y fantasmal. Su aliento la empañó hasta que la pantalla se puso negra. Dejó caer el teléfono de nuevo en su bolsillo, sus manos temblaban incontrolablemente ahora. Genial, murmuró. Perfecto. Se rió, pero sonó mal, quebradizo y hueco. El tipo de risa que significa lo contrario de lo que suena. La calle estaba vacía, excepto por su voz rebotando débilmente en las paredes. Se hundió en los escalones, con su bolsa al lado y los codos en las rodillas. La madera fría traspasaba sus jeans, pero no se movió. La nieve seguía cayendo, suave y constante, aterrizando en su cabello y derritiéndose por su cuello. Por un rato, solo miró el camino, desenfocada. Sus pensamientos se enredaban, girando entre ¿y ahora qué? ¿Y por qué yo?, hasta que dejaron de tener sentido. En algún lugar de la calle, una puerta se abrió y se cerró. La luz se derramó brevemente sobre la nieve y luego desapareció. Se preguntó si la persona detrás de esa puerta tenía idea de lo afortunada que era al entrar al calor sin pensarlo, de no tener que rogarle al mundo por un lugar donde dormir. Le ardían los ojos, pero no lloró. Las lágrimas no salían.
Se le habían acabado hacía meses. Presionó las palmas de sus manos, soplando en ellas para calentarse. Hiciste lo correcto, se dijo a sí misma en voz baja, las palabras saliendo temblorosas. ¿Hiciste lo correcto? Pero al mundo no parecía importarle lo correcto o lo incorrecto. Le importaba la renta, las reglas y los relojes que no dejaban de avanzar. Levantó la cabeza y miró hacia la ventana de su antiguo cuarto. Estaba oscuro ahora. Alguien más probablemente estaría allí mañana, alguien que pudiera pagar. El pensamiento dolió profundamente. Se puso de pie, apretándose el abrigo, la correa de su bolsa se le clavaba en el hombro. El aire dolía al respirar. Miró de nuevo su bicicleta, el metal viejo brillando débilmente bajo la farola. Vamos, susurró. Vámonos. Su voz apenas se oyó por el viento, pero fue suficiente. Volvió a subir a la bicicleta, el asiento frío, los pedales rígidos. Se impulsó lentamente, su aliento formando nubes en el aire mientras recorría la calle vacía. La nieve siseaba bajo las llantas y, tras ella, la casa se desvaneció en la oscuridad. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarse. El viento solo había empeorado para cuando Aliyah llegó al borde del pueblo. Sus piernas le dolían tras horas de pedalear entre la nieve, sus dedos estaban rígidos y agrietados alrededor del manubrio. No tenía a dónde ir, ni habitación, ni trabajo, ni a quién llamar. Las luces de la calle principal de Maple Brook parpadeaban débilmente frente a ella. Y en la esquina más lejana, lo vio, una pequeña tienda de conveniencia, aún abierta, con su letrero de neón zumbando en la oscuridad. Las ventanas estaban empañadas, el interior tenue y amarillento bajo las baratas luces fluorescentes. Se acercó dejándose llevar, las llantas crujiendo contra el suelo congelado, y se detuvo justo afuera. Por un momento, miró el letrero brillante, insegura de si le quedaba suficiente valor para entrar. Necesitaba calor, solo por unas horas, lo suficiente para dejar de temblar. Eso era todo. Empujó la puerta. La campana sobre ella tintineó suavemente. Una ola de aire viciado la recibió, mitad café, mitad limpiador de pisos. Detrás del mostrador había dos hombres. El mayor, de unos 50 años largos, tenía el cabello gris y ojos amables. Su placa decía Harold. El otro era más joven, quizás de unos 30, con un corte de pelo engominado y un ceño fruncido permanente. Su placa decía Evan. Harold levantó la vista primero, con una expresión curiosa pero no hostil. Evan, por otro lado, la escaneó de pies a cabeza como si no perteneciera allí. ¿Estás perdida?, preguntó con tono seco. No, dijo ella en voz baja. Solo tengo frío. Evan levantó una ceja. No dejamos que la gente pase el rato aquí. La tienda no es un refugio. Harold le lanzó una mirada de advertencia. Relájate, Evan. Es una niña. Luego a ella, ¿estás bien, cielo? Aliyah asintió, abrazando su bolsa contra sí. Solo necesito descansar un poco. Puedo ayudar si quieren. Llenar estantes, limpiar, lo que sea. Evan se mofó. Sí, claro. Eso dicen todos antes de que falte dinero en la caja. Harold frunció el ceño. Basta, Evan. Luego, volviéndose hacia ella, suspiró. Dijiste que ayudarías. Bien. Puedes organizar el estante junto al enfriador de bebidas. Solo no bloquees los pasillos. Sí, señor, dijo ella, tan agradecida que su voz tembló. Evan murmuró algo entre dientes, pero Harold lo ignoró. Aliyah dejó caer su bolsa detrás del mostrador donde Harold le indicó, se subió las mangas y se puso a trabajar. Las horas pasaron lentamente. Apiló botellas, barrió el suelo, rellenó los estantes de bocadillos. El calor dentro de la tienda la mareaba, pero era mejor que la calle helada. Evan seguía mirándola con hostilidad cada vez que pasaba, con pasos ruidosos a propósito. Harold, mientras tanto, se ocupaba en la caja, observando en silencio. Alrededor de la medianoche, se fue el último cliente y el estacionamiento de afuera quedó a oscuras. Harold cambió el letrero a cerrado, pero aún no echó la llave. Puedes quedarte hasta la mañana, dijo suavemente. Abrimos de nuevo a las 6,
Pero tendrás que estar levantada antes de que empiecen a venir los clientes. Gracias, dijo Aliyah, con la garganta apretada. Haré más trabajo. Lo que necesite. Él sonrió débilmente. Has hecho suficiente. Descansa un poco. Ella asintió, deslizándose hacia la esquina cerca del almacén, sentándose en el suelo junto a un estante. Envolvió sus brazos alrededor de sus rodillas, el cansancio pesaba mucho. Por primera vez esa noche, se sintió un poco segura. Pero no por mucho tiempo. Evan salió de la oficina unos minutos después, sosteniendo su teléfono, con la mandíbula tensa. Harold, dijo. Nos faltan $20 en la caja. Harold frunció el ceño. Hemos estado ocupados. Tal vez se contó mal. No, dijo Evan, subiendo el tono. Estaban allí antes. Revisé antes de que ella entrara. Aliyah levantó la vista, sobresaltada. ¿Qué? Yo no. Evan espetó, has estado caminando cerca del mostrador toda la noche. No me digas que no viste el cajón. No toqué nada, dijo ella poniéndose de pie. Solo estaba limpiando como me dijeron. No mientas, dijo él dando un paso hacia ella. Gente como tú siempre tiene una excusa. El tono de Harold se endureció, Evan. Pero Evan no escuchaba. Primero entras aquí buscando calefacción gratis. Ahora nos falta efectivo. No me fastidies. Su voz era afilada, fea. Debía haberlo sabido. Se le revolvió el estómago a Aliyah. Puede revisarme, dijo rápidamente. No me llevé nada. Oh, lo haré, dijo Evan, moviéndose hacia ella. Harold se interpuso entre ambos. Es suficiente. Nadie va a revisar a nadie. Miraremos las cámaras. Bien, dijo Evan con la mandíbula apretada. Se metió en la oficina hecho una furia. Harold se volvió hacia ella. No te preocupes, esto se aclarará. Pero Aliyah no estaba tan segura. Su pulso martilleaba en sus oídos mientras veía a Evan en el cuarto trasero a través de la ventana de vidrio, haciendo clic en las grabaciones de seguridad. Después de unos minutos, salió con una sonrisa burlona. Las cámaras están en blanco entre las 11:30 y las 12, dijo. La grabación desapareció. Debe haber sido cuando ella estaba trabajando. Eso no es posible, dijo Harold. Acabamos de instalar ese sistema. Supongo que nunca lo sabremos, dijo Evan cruzando los brazos. Pero yo sé lo que vi. La voz de Aliyah se quebró, yo no me llevé su dinero. Entonces, ¿dónde está? No lo sé. ¿Esperas que me crea eso?, se burló él. ¿Crees que puedes entrar aquí, hacerte la indefensa y que simplemente lo deje pasar? Harold intervino bruscamente, ya basta, Evan. Pero Evan siguió, es una ladrona, Harold. No lo ves porque eres demasiado blando. El aire se sentía espeso. El viejo calentador zumbaba en la esquina, el único sonido entre ellos. Las manos de Aliyah temblaban mientras hurgaba en su bolsa. Puede mirar, dijo con voz temblorosa. No tengo nada. Olvídalo, dijo Evan. Solo lárgate antes de que llame a la policía. Harold se volvió hacia él, furioso. ¿Te estás pasando de la raya, o qué? ¿Quieres encubrirla? Adelante, pero no digas que no te lo advertí. Sacó su teléfono, con el pulgar flotando sobre la pantalla. No hagas eso, dijo Harold con firmeza. Dije que no. Evan se quedó helado, fulminándolo con la mirada, pero bajó el teléfono. Los ojos de Aliyah se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Está bien, susurró. ¿Me iré? Harold dio un paso al frente. No, no lo harás. No hasta que vea el resto de esa grabación. Caminó hacia la oficina, cerrando la puerta tras de sí. El silencio que siguió se sintió eterno. Evan se apoyó contra el mostrador, mirándola con una sonrisa fría. Gente como tú nunca aprende, murmuró. Siempre piensan que alguien les debe algo. Ella no dijo nada. Sus puños se apretaron a los costados, las uñas clavándose en sus palmas. Quería gritar, pero se quedó quieta.
Un minuto después, Harold salió con un pequeño control remoto en la mano. «Qué cosa más curiosa, Evan», dijo con calma. «Olvidé decirte. Tenemos una cámara de respaldo, una oculta junto al enfriador». El rostro de Evan se puso pálido. «¿Qué?» «Lo que oíste». Harold presionó play. La pantalla detrás del mostrador parpadeó. Allí estaba Evan, parado junto a la caja alrededor de la medianoche, abriendo el cajón, sacando un billete y deslizándolo en su chaqueta. Luego, unos minutos después, caminando de regreso a la oficina. Harold detuvo el vídeo. El silencio golpeó como un trueno. Aliyah se quedó mirando, con el corazón acelerado. La boca de Evan se abrió, pero no salió ningún sonido. ¿Quieres explicar eso?, preguntó Harold con voz plana. El rostro de Evan se contrajo. Estaba revisando el saldo. Ahórratelo, dijo Harold. Agarra tus cosas. Estás fuera. Me vas a despedir por ella, gritó Evan, señalando a Aliyah. ¿Por una vagabunda que encontraste congelándose en la calle? No, dijo Harold con calma. Te despido porque eres un mentiroso. Por un segundo, pareció que Evan iba a discutir de nuevo. Pero algo en la expresión de Harold lo detuvo. Agarró su abrigo del gancho, murmurando maldiciones mientras salía furioso. La puerta se cerró tras él, la campana sonando con fuerza antes de que el sonido se desvaneciera en el viento exterior. La tienda volvió a quedar en silencio. Harold se volvió hacia Aliyah. Ella estaba paralizada, con las manos temblorosas y los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Estás bien?, preguntó él suavemente. Ella asintió, pero sentía la garganta apretada. Yo, no quise causar problemas. Tú no lo hiciste, dijo él. Él sí. Se pasó una mano por la cara, cansado. Siento que hayas tenido que escuchar. Harold suspiró y caminó hacia la cafetera. Llenó una taza y se la extendió a Aliyah. Sus manos aún temblaban cuando la tomó. Escucha, dijo él, sé que no es mucho, pero puedes quedarte aquí el resto de la noche. Y mañana, bueno, ahora me falta un empleado. Si quieres el puesto, es tuyo. Pagamos semanalmente, y puedo ayudarte a encontrar un lugar mejor que esa pensión. Aliyah sintió que el nudo en su garganta finalmente se rompía. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Gracias, susurró. No sabe cuánto significa esto. Esa noche, mientras el resto del mundo dormía bajo el peso de la tormenta, Aliyah Carter encontró algo que pensó que había perdido para siempre: esperanza. Se acurrucó en su rincón, con el calor del café aún en sus manos, y por primera vez en años, no tuvo miedo del mañana. A la mañana siguiente, justo cuando el sol comenzaba a teñir de rosa la nieve, un coche negro, largo y elegante, se detuvo frente a la tienda. Un hombre con traje bajó y entró. No parecía un cliente común. Miró a su alrededor hasta que sus ojos se fijaron en Aliyah, que estaba terminando de trapear el suelo. ¿Eres Aliyah?, preguntó el hombre con cortesía. Ella asintió, confundida. El hombre le entregó un sobre grueso y una pequeña nota escrita a mano. El señor Arthur pidió que te entregara esto personalmente. Dijo que te olvidaste de cobrar por la entrega más importante de tu vida. Con dedos temblorosos, Aliyah abrió el sobre. Dentro había una llave y una dirección de una casa en Oak Hill Drive, junto con un cheque que tenía tantos ceros que le dio vueltas la cabeza. Pero fue la nota lo que la hizo sollozar. Ayer me dijiste que eras un fantasma en una bicicleta. Pero los fantasmas no tienen el corazón tan grande como el tuyo. Gracias por detencharte cuando el mundo decidió seguir de largo. Ahora, nunca tendrás que pedalear contra el viento otra vez. Con gratitud, Arthur. Aliyah miró por la ventana hacia su vieja bicicleta apoyada contra la pared. El metal brillaba bajo el sol de la mañana. Se dio cuenta de que su madre tenía razón: el bien siempre encuentra el camino de regreso, a veces en una parada de autobús, y a veces, en medio de la noche más fría de tu vida. Aquí tienes la conclusión de la historia en español, manteniendo el mismo estilo narrativo y emocional. Harold suspiró y se pasó una mano por el rostro. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. Nadie debería ser tratado así. Caminó hacia la cafetera, llenó una taza y se la extendió. Toma.
Bebe esto. Aliyah tomó la taza, el calor penetrando en sus dedos entumecidos. Gracias por creer en mí, susurró. No fue difícil, respondió Harold con una sonrisa triste. Vi cómo trabajabas. Vi cómo cuidabas este lugar sin que nadie te lo pidiera. Evan, él nunca entendió que el respeto no se exige, se gana. Se detuvo un momento, mirando la puerta por donde Evan se había ido. Escucha, ahora me falta alguien para el turno de la noche. No es mucho, pero es un techo cálido y un sueldo honesto. Si lo quieres, el puesto es tuyo. Aliyah sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en meses, alguien le ofrecía una mano sin pedirle nada imposible a cambio. Sí, dijo, con la voz quebrada. Sí, lo quiero. Pasó el resto de la noche en la tienda, finalmente sintiéndose segura. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de un gris pálido y frío, un coche negro y elegante se detuvo frente a la tienda. Un hombre con traje oscuro bajó y entró, buscando con la mirada hasta que sus ojos se posaron en Aliyah. ¿Eres Aliyah Carter?, preguntó con voz profesional pero amable. Ella asintió, dejando el trapeador a un lado. El hombre le entregó un sobre sellado. El señor Arthur Blatten me pidió que te entregara esto. Dijo que te olvidaste de cobrar por la entrega más importante de tu vida. Con manos temblorosas, Aliyah abrió el sobre. Dentro no había solo dinero. Había una tarjeta con la dirección de un apartamento en una zona segura de la ciudad, un contrato de alquiler pagado por 5 años a su nombre, y una nota escrita con una caligrafía elegante. Ayer me dijiste que eras un fantasma en una bicicleta. Pero los fantasmas no tienen el corazón tan grande como el tuyo. Gracias por detenerte cuando el resto del mundo decidió seguir de largo. Ya no tienes que pedalear contra el viento, Aliyah. Es hora de que el mundo empiece a cuidarte a ti. Con gratitud, Arthur. Aliyah miró por la ventana hacia su vieja bicicleta apoyada contra la pared exterior. Ya no era un medio de supervivencia, sino un recordatorio de la noche en que su bondad fue más fuerte que su miedo. Harold se acercó y le puso una mano en el hombro. Parece que hiciste una entrega muy especial, hija, dijo él con orgullo. Aliyah sonrió, y por primera vez, el frío del invierno ya no se sentía tan cruel. Había encontrado su camino a casa.